Desde que somos niños, nuestro mundo se moldea a partir de lo que aprendemos, de lo que nos dicen que es correcto, de lo que nuestros padres, maestros y la sociedad nos inculcan como la verdad absoluta. Sin embargo, detrás de esa aparente estructura de normalidad, se ocultan patrones profundamente arraigados que influyen en cada aspecto de nuestra vida adulta. Estos patrones, que en su mayoría son inconscientes, determinan nuestras decisiones, nuestras relaciones y hasta el concepto que tenemos de nosotros mismos. Carl Jung descubrió que la infancia es el terreno donde se siembran las creencias que nos acompañarán toda la vida. No son solo las palabras que nos dijeron, sino las emociones que absorbimos, las heridas que se quedaron sin sanar y los miedos que adoptamos sin darnos cuenta. Estos patrones son como un guión oculto que seguimos sin cuestionar, repitiendo experiencias una y otra vez, hasta que finalmente despertamos. Si alguna vez has sentido que, sin importar cuánto intentes cambiar, terminas en relaciones similares, rodeado de personas que te hieren o atrapado en situaciones que parecen una repetición del pasado, es porque esos patrones siguen activos. Pero aquí está la clave. No es un destino del que no puedas escapar. Jung nos enseñó que, al hacer consciente lo inconsciente, podemos romper el ciclo y transformar nuestra vida. Imagina por un momento que eres un actor en una obra de teatro, pero no recuerdas haber elegido ese papel. Tu guión ha sido escrito por otros, por las expectativas de la sociedad, por las experiencias de tu infancia y por las heridas que no supiste cómo procesar. Cada escena que vives parece dictada por algo más grande que tú. Pero, ¿qué pasaría si de repente te dieras cuenta de que puedes salir de ese personaje y escribir tu propia historia? Jung llamaba a este proceso individuación, el camino hacia la autenticidad, hacia convertirte en quien realmente eres, más allá de las imposiciones externas. Pero el primer paso es ver el guión que has estado siguiendo. Y eso significa mirar hacia adentro, enfrentar las sombras y reconocer las heridas que han moldeado tu comportamiento. La sombra es una de las ideas más poderosas de Jung. Representa todo lo que has reprimido, lo que has negado de ti mismo, lo que aprendiste a esconder, porque en algún momento creíste que no era aceptable. Pero la sombra no desaparece. Al contrario, se filtra en tu vida en formas que ni siquiera imaginas. Está en los conflictos que tienes con los demás, en los juicios que emites, en las reacciones que parecen salir de la nada. Por ejemplo, si creciste en un ambiente donde expresar tus emociones no era aceptado, es posible que ahora evites la vulnerabilidad, que te cueste confiar en los demás o que te sientas incómodo cuando alguien se abre contigo. No es una decisión consciente, es un reflejo automático de algo que aprendiste de niño. Y así como hay cientos de patrones ocultos que influyen en tu vida diaria. Pero aquí viene lo más importante: la sombra no es tu enemiga. Jung nos enseñó que integrarla es la clave para vivir una vida plena. No se trata de eliminarla, sino de reconocerla y aceptarla como parte de tu totalidad. Porque cuando niegas una parte de ti mismo, vives en un estado de lucha interna. Y esa lucha se manifiesta en el exterior, en relaciones tóxicas, en patrones de autosabotaje, en la sensación de estar atrapado en la misma historia una y otra vez. Piénsalo un momento. ¿Hay algo en tu vida que parece repetirse constantemente? ¿Un tipo de relación que siempre termina igual? ¿Un miedo que te impide avanzar? ¿Un patrón de comportamiento que, aunque intentas cambiarlo, siempre regresa? Nada de esto es coincidencia. Son las señales de tu inconsciente, pidiéndote que mires hacia adentro. Cuando te atreves a hacerlo, algo poderoso ocurre. Comienzas a notar que no eres solo un producto de tu pasado, que dentro de ti hay un potencial enorme para transformar tu realidad, que puedes dejar de actuar por impulso y empezar a tomar decisiones desde la conciencia.
El problema es que la mayoría de las personas nunca se detienen a cuestionar sus propios patrones. Viven en piloto automático, reaccionando a las circunstancias en lugar de crearlas. Y el motivo es simple. Mirar hacia adentro no es fácil. Requiere valentía. Significa enfrentar partes de ti mismo que has evitado durante años. Pero también significa liberarte. Jung creía que la verdadera libertad no viene de hacer lo que quieras sin restricciones, sino de conocerte a ti mismo lo suficiente como para no ser esclavo de tus propios impulsos. Significa reconocer cuando estás actuando desde una herida del pasado y cuando estás tomando una decisión desde tu esencia más auténtica. Y aquí es donde todo empieza a cambiar. Cuando te permites ver lo que antes ignorabas, cuando empiezas a cuestionar lo que antes dabas por hecho, comienzas a recuperar el control sobre tu vida. Ya no eres un actor siguiendo un guión que alguien más escribió. Te conviertes en el creador de tu propia historia. Pero este no es un proceso instantáneo, requiere práctica, paciencia y sobre todo, voluntad de observarte a ti mismo sin juicios. Jung decía que la clave para la transformación es la conciencia. No puedes cambiar lo que no ves, pero una vez que ves el patrón, una vez que lo comprendes, ya no tiene poder sobre ti. Aquí es donde muchas personas fallan. Creen que con solo darse cuenta de sus patrones, todo cambiará automáticamente. Pero no es así. El cambio requiere acción, requiere desafiar esas viejas creencias, tomar decisiones diferentes, actuar de una manera que antes te parecía imposible. Y cada vez que lo haces, reescribes el guión. Si alguna vez has sentido que algo dentro de ti te empuja a hacer las cosas de una manera distinta, si has sentido la necesidad de romper con lo que te limita, eso es tu inconsciente hablándote. Es la parte de ti que sabe que eres mucho más de lo que te han hecho creer. Y cuando comienzas a escuchar esa voz, todo a tu alrededor cambia. Cuando tomas la decisión de romper con los patrones de la infancia y ser verdaderamente libre, comienzas a notar una resistencia interna. No es solo miedo al cambio, sino una sensación de traición hacia quienes te criaron, hacia el ambiente en el que creciste. Y esto es completamente normal. Carl Jung hablaba del complejo materno y paterno, los cuales no solo se refieren a la relación con nuestros padres biológicos, sino a las creencias que internalizamos sobre cómo deben ser las relaciones, el éxito, el amor y nuestra propia valía. Estas ideas se arraigan tan profundamente en nuestra psique que cuando intentamos actuar de manera diferente, sentimos que estamos haciendo algo malo. Por ejemplo, si de niño aprendiste que para recibir amor debías ser complaciente y sacrificar tus necesidades, es posible que hoy en día sigas atrayendo relaciones donde te sientes obligado a dar más de lo que recibes. Y si un día decides poner límites, una parte de ti sentirá culpa, no porque estés haciendo algo incorrecto, sino porque estás desafiando el antiguo modelo de amor que aprendiste. Esto sucede en todas las áreas de la vida. Si creciste en un entorno donde la estabilidad económica era un tema de estrés, es posible que en tu adultez te cueste disfrutar del dinero sin sentir ansiedad. Si te enseñaron que para ser querido debías cumplir expectativas externas, podrías haber pasado años persiguiendo logros que realmente no te llenan. Y si de niño nunca se validaron tus emociones, es probable que hoy te cueste identificar lo que realmente sientes. Pero aquí viene la clave. No estás condenado a repetir lo que aprendiste. La teoría de Jung sobre la individuación nos dice que podemos trascender estos patrones, que no tenemos que vivir eternamente en una identidad que nos impusieron. Sin embargo, esto requiere algo fundamental: la confrontación con la sombra. La sombra no solo son los aspectos que consideramos negativos de nosotros mismos,
También incluye partes de nuestro ser que reprimimos porque en algún momento nos hicieron sentir que no eran aceptables. Por ejemplo, la persona que siempre es sumisa y complaciente podría haber reprimido su capacidad de decir no, porque en su infancia ser asertivo fue castigado. De la misma forma, alguien que teme al fracaso podría haber sido un niño con una enorme creatividad, pero que fue constantemente criticado cuando intentaba algo nuevo. Y aquí está la paradoja. La libertad real solo llega cuando recuperamos todas esas partes de nosotros que dejamos atrás. Porque hasta que no lo hacemos, seguimos siendo esclavos de aquello que intentamos ignorar. Jung creía que la integración de la sombra no es solo un acto psicológico, sino un renacimiento simbólico. Significa permitirte ser completo, reconocer tanto tu luz como tu oscuridad sin culpa. Significa que ya no eres una versión fragmentada de ti mismo, sino alguien que puede vivir con autenticidad y sin miedo al juicio externo. Este proceso no ocurre de la noche a la mañana. Se da en momentos cotidianos, en pequeños instantes donde puedes elegir actuar de una manera diferente. Es cuando decides que está bien poner límites, que está bien sentir lo que sientes, que está bien soltar lo que no te hace bien. Aquí hay una pregunta clave que puedes hacerte. ¿Qué patrón he estado repitiendo una y otra vez en mi vida? Si miras hacia atrás, es probable que veas que has estado en relaciones similares, atrayendo los mismos conflictos, enfrentando los mismos desafíos. Nada de esto es azaroso. Es tu inconsciente repitiendo la misma historia hasta que decidas aprender la lección. Jung llamaba a este fenómeno proyección. Es el mecanismo por el cual atribuimos a los demás lo que no podemos ver en nosotros mismos. Por ejemplo, si siempre sientes que las personas te traicionan, tal vez hay una parte de ti que no confía en sí mismo. Si constantemente atraes relaciones en las que te sientes invisible, quizás hay un aspecto de ti que nunca ha sido visto ni validado. Pero hay algo liberador en esta idea. Si todo lo que experimentas en el exterior es una proyección de tu interior, significa que puedes cambiarlo desde adentro. Aquí es donde entra una de las enseñanzas más poderosas de Jung: el trabajo con el inconsciente a través de la imaginación activa. Jung creía que el inconsciente no solo se puede analizar, sino que se puede dialogar con él. Y una de las maneras más efectivas de hacerlo es mediante la visualización consciente. Si hay un patrón en tu vida que quieres cambiar, puedes cerrar los ojos e imaginarte en una situación donde normalmente reaccionarías de manera automática, pero esta vez eligiendo una respuesta diferente. Si sueles ceder ante los demás, imagínate diciendo no con confianza. Si temes mostrar tus emociones, visualízate expresándolas sin miedo. Si sientes que algo te limita, imagina cómo se vería tu vida sin esa barrera. Este tipo de ejercicios reconfiguran la manera en que tu inconsciente interpreta la realidad, porque el cerebro no distingue entre lo que experimentas en el mundo físico y lo que imaginas con intensidad. Por eso, al repetir estas visualizaciones con regularidad, comienzas a crear nuevas conexiones neuronales y eventualmente nuevas formas de ser. Este es el poder del autoconocimiento. Puedes reescribir tu historia en cualquier momento. Cuando comienzas a reescribir tu historia y a cambiar tus patrones inconscientes, algo curioso sucede. El mundo exterior parece resistirse. De repente, las personas que te rodean pueden empezar a cuestionar tus cambios. Puede que alguien te diga, ya no eres el mismo, o que intenten hacerte sentir culpable por establecer límites. Y esto no es casualidad. Carl Jung explicaba que nuestra identidad no se construye en aislamiento. Crecemos dentro de un sistema, familia, cultura, relaciones, y cada sistema tiene su propia dinámica. Cuando tú cambias, rompes esa dinámica. Es como si una pieza del rompecabezas decidiera cambiar de forma, dejando de encajar en el viejo patrón. Por eso,
Cuando intentas evolucionar, algunos te apoyarán, pero otros intentarán arrastrarte de vuelta a la versión de ti que les resulta familiar. No por maldad, sino porque tu crecimiento los obliga a enfrentarse a su propia sombra. Si tú comienzas a liberarte de viejas creencias, ellos deben preguntarse por qué siguen aferrados a ellas. Aquí es donde muchas personas retroceden, sienten la presión externa y vuelven a sus antiguos hábitos, a sus viejas relaciones, a las mismas decisiones que los hacían sentir atrapados. Pero este es el momento clave. Jung decía que cuando estás en el proceso de individuación, experimentarás momentos de crisis. Sentirás que estás perdiendo estabilidad, que estás dejando atrás una parte de ti. Y en cierto sentido es verdad, porque para renacer primero hay que morir simbólicamente. La transformación interior es similar a un rito de iniciación. Hay un punto en el que te sientes en el vacío, donde ya no encajas en tu viejo yo, pero aún no has llegado completamente a tu nueva versión. Y este es el momento más difícil. La mayoría de las personas no soportan esa sensación de incertidumbre y regresan a lo familiar. Pero los que se atreven a atravesarla descubren algo increíble, la verdadera libertad. Jung hablaba de un concepto fundamental en la transformación personal, el arquetipo del héroe. Este arquetipo aparece en todas las culturas, desde los mitos antiguos hasta las historias modernas, y siempre sigue el mismo patrón. El héroe vive en un estado de ignorancia, repitiendo los mismos patrones sin cuestionarlos. Algo ocurre que lo obliga a salir de su zona de confort. Se enfrenta a pruebas y desafíos, enfrentando su sombra. Finalmente, después de atravesar la oscuridad, renace como una versión más sabia y poderosa de sí mismo. Y aquí está la clave. Tú eres el héroe de tu propia historia. El problema es que muchos se quedan atrapados en la fase de resistencia. Sienten el miedo, la incomodidad, y en lugar de seguir adelante, se rinden. Pero si te permites seguir avanzando, si te permites sentir el miedo sin huir de él, algo increíble sucede. Te das cuenta de que el miedo era solo una ilusión, porque la verdadera prisión nunca fue el mundo exterior. La verdadera prisión era la historia que te contabas a ti mismo sobre quién eras y lo que eras capaz de hacer. Y cuando empiezas a desafiar esa historia, cuando te das cuenta de que no estás atado a tu pasado, comienzas a ver nuevas posibilidades. Las relaciones que antes parecían inevitables dejan de tener poder sobre ti. Los miedos que antes te paralizaban empiezan a perder su control. Este es el momento en el que la sincronicidad empieza a manifestarse en tu vida. Jung descubrió que cuando una persona se alinea con su autenticidad, el universo responde. Tal vez has notado que cuando decides cambiar, empiezas a encontrarte con los mensajes adecuados en el momento justo. Un libro, una conversación, un video, algo que resuena contigo y te confirma que estás en el camino correcto. Esto no es casualidad. Jung lo llamaba sincronicidad, la idea de que cuando cambias internamente, el mundo exterior refleja ese cambio. No se trata de magia ni de superstición, sino de una profunda conexión entre la psique y la realidad. Es como si el universo respondiera a tu decisión de ser auténtico, guiándote a las experiencias, personas y oportunidades que resuenan con tu nueva versión. Pero aquí está lo más importante. La transformación no es un evento único, sino un proceso continuo. No se trata de alcanzar un punto final donde ya estás iluminado y todo es perfecto. La vida es cíclica. Siempre habrá momentos de desafío, siempre habrá pruebas. Pero la diferencia es que, una vez que has aprendido a ver tus patrones, ya no eres esclavo de ellos. Ahora tienes herramientas. Ahora sabes que cada obstáculo es una oportunidad para crecer. Ahora entiendes que cada relación difícil es un reflejo de algo dentro de ti que necesita ser integrado. Cuando te atreves a atravesar el miedo,
Cuando eliges enfrentarte a tu sombra en lugar de ignorarla, te conviertes en el maestro de tu propia vida. Y eso es verdadera libertad. Ahora que has entendido el poder de los patrones inconscientes y cómo estos moldean cada aspecto de tu vida, hay algo más que necesitas saber. La transformación real solo ocurre cuando tomas acción. Carl Jung decía que el conocimiento sin aplicación es inútil. Puedes entender la sombra, la proyección y la individuación, pero si no usas este conocimiento para cambiar tu vida, seguirás atrapado en las mismas dinámicas. Entonces, ¿cómo puedes comenzar a romper estos patrones de una vez por todas? 1. Haz consciente lo inconsciente. Dedica tiempo a la autoobservación. Cuando notes que te sientes incómodo o que repites los mismos errores, pregúntate, ¿de dónde viene esto? No te limites a reaccionar. Examina la raíz del problema y date cuenta de si es un reflejo de una creencia arraigada en tu infancia. 2. Cuestiona la historia que te has contado sobre ti mismo. Muchos de los límites que crees tener no son reales. Fueron implantados en tu mente por experiencias pasadas, pero no son tu destino. ¿Quién serías si no tuvieras miedo de cambiar? 3. Rompe la repetición con pequeñas acciones. No tienes que transformar toda tu vida de la noche a la mañana. Basta con cambiar un solo comportamiento. Si siempre has sido complaciente, intenta decir no una vez. Si te cuesta confiar en ti mismo, haz algo que antes evitabas. Con cada pequeño acto, estás reescribiendo tu destino. 4. Abraza la incomodidad del cambio. La mente intentará resistirse, querrá arrastrarte de vuelta a lo conocido, pero ahora sabes que esto es parte del proceso. No huyas de la incomodidad, porque del otro lado del miedo está tu verdadera libertad. 5. Rodéate de personas y contenido que te impulsen a evolucionar. Los entornos en los que te mueves influyen en tu proceso. Si sigues rodeado de personas que refuerzan tus viejos patrones, será difícil cambiar. Empieza a consumir información que te ayude a expandir tu conciencia. Busca relaciones que te apoyen en tu crecimiento y aléjate de lo que te mantiene estancado. Y ahora quiero preguntarte algo. ¿Te atreves a dar el primer paso? Piensa en un patrón que has estado repitiendo y escribe en los comentarios qué acción tomarás hoy para romperlo. Quiero leer tu historia. Quiero saber qué descubriste sobre ti mismo en este video. Además, si este mensaje resonó contigo, compártelo con alguien que necesita escucharlo. Hay muchas personas atrapadas en ciclos que no comprenden, y quizás este contenido sea la chispa que encienda su transformación. Suscríbete y activa la campanita para no perderte más videos como este. Cada vez que compartes, comentas o interactúas con este contenido, estás ayudando a que llegue a más personas que necesitan despertar. La verdad es esta, el cambio está en tus manos. No tienes que esperar más, no tienes que seguir viviendo en los mismos patrones de siempre. Hoy, aquí, tienes el poder de empezar una nueva historia. Toma la decisión de ser libre. Nos vemos en el próximo video. Recuerda, el despertar comienza cuando te atreves a ver.